rescataron a un osesno, pero lo que ocurrió después te dejará sin palabras. Era un día frío y nublado en las montañas de Asturias cuando Julia y Marcos, dos hermanos aventureros y amantes de la naturaleza, salieron a explorar los senderos que rodeaban la vieja cabaña de su abuelo. Todo parecía normal hasta que, entre los matorrales cubiertos de rocío, escucharon un sonido débil y agudo, casi como un llanto. Se miraron con curiosidad y avanzaron sigilosamente hasta descubrir algo que les cortó la respiración, un pequeño osesno marrón, tembloroso y asustado, atrapado en una trampa oxidada. Julia, con el corazón acelerado, se acercó lentamente mientras susurraba: «Tranquilo, pequeño, te ayudaremos». Marcos vigilaba nervioso, temiendo que la madre del osesno apareciera en cualquier momento. Con mucho cuidado, liberaron al osesno de la trampa. La pequeña criatura los miró con ojos grandes y brillantes, como si entendiera que lo estaban salvando. Sin saber exactamente qué hacer, Julia y Marcos decidieron llevarlo a la cabaña para curar su pata herida. «¿Y si la madre viene a buscarlo?», preguntó Marcos, preocupado. Julia sacudió la cabeza. «No podemos dejarlo aquí. Morirá si no hacemos algo». Mientras caminaban de regreso con el osesno en brazos, sentían una mezcla de miedo y emoción, sin imaginar que lo que estaba a punto de suceder cambiaría sus vidas para siempre. Al llegar a la cabaña, encendieron una pequeña fogata y prepararon un improvisado vendaje con trozos de una vieja camiseta. El osesno parecía más tranquilo, pero algo en el aire les puso la piel de gallina. Un ruido extraño venía del bosque. Era un gruñido profundo, como el rugido de una criatura enorme. Marcos se asomó a la ventana y su cara se puso pálida. «Julia, hay algo ahí afuera». Antes de que pudiera explicar, un fuerte golpe sacudió la puerta de la cabaña. Julia abrazó al osesno instintivamente mientras el miedo se apoderaba de ambos. «¿Será su madre?», preguntó en voz baja, casi sin respirar. El golpe se repitió, pero esta vez acompañado de un sonido escalofriante, un bufido que resonaba en el silencio de la noche. Decidieron apagar la fogata para no llamar la atención. El osesno gimió suavemente, como si presintiera el peligro que acechaba afuera. Marcos buscó algo con que defenderse y encontró un viejo hacha oxidada que había pertenecido a su abuelo. «Si tenemos que enfrentarlo, lo haremos juntos», dijo con valentía, aunque su voz temblaba. Julia asintió, apretando la mandíbula. De repente, el ruido cesó. El silencio era aún más aterrador que los golpes. Julia y Marcos contuvieron la respiración, esperando lo peor. Entonces, escucharon algo inesperado, un gemido suave, casi humano, como si alguien estuviera sufriendo. ¿Podría ser alguien en peligro? Marcos abrió la puerta lentamente y lo que vieron les heló la sangre. Frente a ellos, en medio de la niebla que había comenzado a envolver el bosque, se encontraba una figura alta y encorvada. Pero no era un oso. Ni siquiera parecía un animal. La silueta avanzaba lentamente, con pasos torpes y pesados, como si cargara un enorme peso invisible. Julia y Marcos se quedaron inmóviles, con el corazón desbocado, mientras trataban de distinguir quién o qué estaba ahí. La figura se acercó lo suficiente para que la luz tenue de la luna revelara su rostro, un anciano de mirada profunda y barba enmarañada que parecía no haber visto a otro ser humano en años. Vestía harapos cubiertos de barro y hojas secas. Sin embargo, lo más extraño era que llevaba colgado al cuello un amuleto hecho de colmillos, ramas retorcidas, y algo que parecía pelo de oso. «¿Qué están haciendo con ese osesno?», preguntó el hombre con voz áspera, casi ronca. Su mirada se clavó en Julia y luego en Marcos, como si pudiera leer sus pensamientos. Antes de que pudieran responder, el anciano dio un paso más hacia ellos, extendiendo una mano arrugada hacia el osesno. «Devuélvanlo al bosque, antes de que sea demasiado tarde». Julia frunció el ceño, todavía abrazando al osesno, que ahora emitía pequeños gemidos de miedo. «Lo encontramos herido. Está asustado y necesita ayuda», respondió, intentando sonar firme, aunque su voz temblaba. El anciano negó lentamente con la cabeza y murmuró algo que los hermanos no lograron entender. Entonces, sin previo aviso, levantó su mirada hacia el cielo y pronunció con voz gutural: «Ya viene, y no podrán detenerla». «¿Quién viene?», preguntó Marcos, dando un paso hacia atrás mientras apretaba con más fuerza el mango del hacha. El anciano no respondió. En lugar de eso, señaló el bosque y luego se giró lentamente para desaparecer entre la niebla como si nunca hubiera estado allí. Julia y Marcos se miraron con incredulidad. Todo había pasado tan rápido que ni siquiera estaban seguros de si lo habían imaginado.
Pero no tuvieron tiempo de procesarlo, porque en ese preciso instante, un aullido desgarrador resonó desde lo profundo del bosque. No era un aullido normal. Era un sonido inhumano, grave, retumbante, como si proviniera de algo antiguo, algo que llevaba siglos acechando en las sombras. «Tenemos que salir de aquí», dijo Marcos en un susurro urgente, pero justo cuando intentaron moverse, el suelo comenzó a vibrar bajo sus pies. Julia sintió que su estómago se hundía mientras miraba hacia los árboles. Las ramas temblaban, como si algo gigantesco se estuviera acercando. El osesno se revolvió en sus brazos, intentando zafarse, pero Julia lo sostuvo con fuerza. De repente, un par de ojos brillantes aparecieron entre los árboles. Ojos enormes, dorados, que los observaban con una mezcla de furia y algo más. ¿Protección? ¿Advertencia? No estaban seguros. Lo único claro era que esos ojos pertenecían a una criatura que no era de este mundo. Marcos respiró entrecortado. «Julia, corre». Pero antes de que pudieran dar un paso, la criatura salió de entre los árboles, y lo que vieron les heló la sangre hasta los huesos. La criatura que emergió del bosque era imponente, una mezcla aterradora entre un oso gigantesco y algo que parecía sacado de una antigua leyenda. Su pelaje era negro como la noche, con mechones grises que parecían cenizas, y de su lomo sobresalían espinas afiladas, como si la naturaleza misma hubiera esculpido un monstruo con los elementos del bosque. Sus ojos dorados brillaban con un resplandor sobrenatural, y cuando abrió su boca, dejando al descubierto colmillos enormes, un rugido estremecedor retumbó en el aire, haciendo que las hojas temblaran y las aves en la distancia volaran despavoridas. Julia y Marcos quedaron petrificados, incapaces de moverse, mientras el osesno chillaba con desesperación en los brazos de Julia. Pero lo que ocurrió a continuación fue aún más desconcertante. La criatura no atacó. Se quedó quieta, mirándolos con una mezcla de furia y dolor, como si estuviera evaluando cada uno de sus movimientos. Daba la sensación de que reconocía al osesno, como si supiera exactamente quién era. «¿Es su madre?», susurró Julia, pero Marcos negó con un leve movimiento de cabeza. «No puede ser. Esa cosa no es un oso normal. Es algo más». La criatura avanzó lentamente, con pasos pesados que hacían crujir el suelo bajo su enorme peso. Julia sintió que el corazón le latía tan fuerte que casi podía oírlo en sus oídos. Su mente le gritaba que corriera, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapada entre el terror y una extraña sensación de fascinación. La criatura se detuvo a pocos metros de ellos y emitió un gruñido bajo, profundo, que resonó en sus pechos como un tambor ancestral. Marcos levantó el hacha con manos temblorosas, pero antes de que pudiera hacer nada, la criatura inclinó la cabeza hacia el osesno y dejó escapar un sonido que, sorprendentemente, no era un rugido. Era más bien un lamento, un gemido triste, casi como si estuviera llamándolo. El osesno dejó de retorcerse en los brazos de Julia y levantó su pequeña cabeza hacia la criatura. Entonces, algo increíble ocurrió. El pequeño emitió un sonido similar, un gemido suave que parecía una respuesta. Julia y Marcos se miraron, sin entender del todo lo que estaba pasando, pero con la sensación de que acababan de presenciar algo que no era normal. La criatura dio un paso más y, de repente, sus ojos dorados parecieron cambiar. Ya no había furia en ellos. Había tristeza. Una tristeza profunda, casi humana. Extendió una de sus enormes patas hacia el osesno, pero se detuvo a medio camino, como si temiera hacerle daño. Julia sintió un nudo en la garganta. ¿Qué era esta cosa? ¿Por qué parecía tan dolida? Marcos rompió el silencio. Julia, creo que está tratando de protegerlo. Antes de que pudieran decir algo más, un nuevo ruido surgió desde el bosque. Pero esta vez no era un rugido. Era el sonido de ramas quebrándose, de algo o alguien acercándose rápidamente. Julia y Marcos giraron la cabeza y vieron algo que les hizo desear que todo esto fuera solo una pesadilla. Desde las sombras emergieron varias figuras. Pero no eran animales. Eran humanos, o al menos lo parecían. Llevaban túnicas oscuras hechas de pieles, con capuchas que cubrían parcialmente sus rostros, y cada uno sostenía una lanza con puntas de piedra. Sus ojos, sin embargo, eran lo más aterrador, eran completamente negros, sin iris ni pupilas, como si hubieran sido vaciados de toda vida. El que parecía ser el líder dio un paso al frente y señaló directamente a Julia y Marcos con la lanza. Su voz sonó grave y gutural, como si hablara desde el fondo de una cueva. «Entregadnos al osesno. Ahora».
Julia dio un paso atrás, apretando a Losesno contra su pecho. ¿Qué quieren con él?, preguntó con valentía, aunque su voz apenas era un susurro. El líder inclinó la cabeza, como si la pregunta le pareciera irrelevante. Ese Osesno no es lo que creéis. Es la clave. Y debe ser sacrificado antes de la próxima luna. Marcos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Sacrificado? ¿Por qué? El líder no respondió. En lugar de eso, hizo un gesto con la mano, y los otros encapuchados comenzaron a avanzar lentamente, rodeándolos. Julia y Marcos estaban atrapados. La criatura, que hasta ese momento había permanecido quieta, dejó escapar un rugido furioso que hizo que los encapuchados se detuvieran por un instante. Pero no retrocedieron. Parecía que ni siquiera le temían. Julia miró a Marcos con desesperación. ¿Qué hacemos? No podemos entregárselo. Morirá. Marcos apretó los dientes y levantó el hacha. No vamos a dejar que lo toquen. El líder soltó una risa baja y escalofriante. No podéis escapar. El destino de Losesno ya está escrito. Y el vuestro también. De repente, el cielo comenzó a oscurecerse aún más, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. El aire se volvió denso, pesado, y un viento helado comenzó a soplar desde el bosque. Julia sintió que algo mucho más grande estaba ocurriendo. Algo que no entendía del todo, pero que sabía que estaba más allá de ellos. Y entonces, el suelo volvió a temblar, pero esta vez con más fuerza, como si algo gigantesco estuviera despertando bajo la tierra. El temblor se volvió más intenso. El suelo crujía bajo sus pies como si estuviera a punto de abrirse. Julia y Marcos, aterrorizados pero decididos, se miraron por última vez, conscientes de que el destino les había puesto en una situación que parecía imposible de superar. La criatura, el híbrido monstruoso que parecía un oso pero no lo era del todo, se colocó entre ellos y los encapuchados. Su rugido profundo y salvaje llenó el aire como un trueno, haciendo retroceder a algunos de los hombres de ojos negros, aunque el líder no se movió. Él simplemente levantó su lanza hacia el cielo, y cuando lo hizo, una serie de símbolos brillaron en el aire, como si una energía ancestral respondiera a su llamado. El ritual no puede detenerse, declaró con voz grave. La bestia debe caer. El Osesno es la llave para sellar el pacto, o desatar el caos. ¿Qué pacto? Explíquese, gritó Marcos, mientras sujetaba el hacha con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. El líder encapuchado se acercó un paso más, sus ojos vacíos como pozos negros. El oso no es solo un oso. Es el guardián de esta tierra, pero ha sido maldito. Hace siglos, cuando este bosque era joven, los humanos traicionaron a los espíritus antiguos y sellaron a la bestia original en su interior. Si el Osesno sobrevive, la maldición se romperá, y con ella, el equilibrio se perderá. Pero eso no tiene sentido, gritó Julia. Si el Osesno vive, no debería ser algo bueno, ¿por qué querrían matarlo? Porque si vive, despertará a la criatura durmiente bajo esta tierra, respondió el anciano que había aparecido antes, emergiendo una vez más de la niebla. El verdadero guardián. Uno que no distinguirá entre enemigos y aliados. Y no habrá forma de detenerlo. Julia y Marcos estaban confundidos, pero algo en su interior les decía que el Osesno no debía morir. Había bondad en sus ojos. Si lo sacrificaban, sentían que algo terriblemente injusto sucedería. Basta de charlas, gruñó el líder encapuchado. Es la última advertencia. Entregad al Osesno, o pereceréis con él. La criatura gigante volvió a rugir y, antes de que nadie pudiera moverse, atacó. Con una fuerza descomunal, arremetió contra los encapuchados, lanzando a varios por los aires. El caos estalló en cuestión de segundos. Julia y Marcos aprovecharon la confusión para correr hacia el bosque, llevando al Osesno en brazos. El suelo seguía temblando, y podían sentir que algo debajo de ellos intentaba abrirse paso. Corrieron tan rápido como pudieron, esquivando ramas, saltando sobre raíces y respirando entrecortadamente. Pero no llegaron lejos. Un nuevo estruendo sacudió el aire, y delante de ellos, el suelo se partió en dos con un crujido ensordecedor. Desde la grieta emergió una luz rojiza y, de repente, algo comenzó a ascender. Julia y Marcos se quedaron paralizados al ver lo que estaba saliendo de las profundidades, una criatura colosal, con un cuerpo cubierto de llamas y raíces retorcidas, y ojos que ardían como brasas. El verdadero guardián había despertado.
El bosque entero parecía estremecerse con su presencia. Las aves huían, los árboles crujían como si estuvieran gritando, y el aire se llenó de un olor a ceniza y tierra húmeda. Julia y Marcos miraron al osesno, que ahora estaba temblando en sus brazos. Y entonces lo entendieron. El osesno no era la llave para desatar el caos. Era la única esperanza de detenerlo. Julia lo colocó en el suelo con cuidado. El pequeño, todavía herido, avanzó unos pasos hacia la criatura gigante y emitió un sonido suave, un gemido que resonó en el aire como un eco lejano. La criatura colosal, que parecía a punto de destruir todo a su paso, se detuvo. Sus ojos ardientes miraron al osesno, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Entonces, algo increíble ocurrió. El osesno comenzó a brillar con una luz dorada, pura y cálida. Su pequeño cuerpo empezó a cambiar. Creció, se transformó, y en cuestión de segundos, se convirtió en un majestuoso oso adulto, pero no cualquier oso, era el verdadero guardián del bosque, una criatura luminosa, llena de vida y poder. El gigante de fuego y raíces se inclinó ante el oso, como si lo reconociera. Los encapuchados que habían estado persiguiéndolos retrocedieron aterrorizados y desaparecieron en la niebla, sabiendo que habían perdido. El oso guardián rugió, y con ese rugido, el bosque volvió a la calma. La grieta en el suelo se cerró, el aire se limpió, y la luz dorada se desvaneció lentamente. Julia y Marcos se miraron, sin poder creer lo que acababan de presenciar. El oso los miró con gratitud, se acercó, y con un leve roce de su hocico, les dejó una sensación de paz que jamás olvidarían. Luego, con un último rugido poderoso, el guardián del bosque desapareció entre los árboles, dejando tras de sí un bosque que ahora parecía más vivo que nunca. Julia y Marcos, exhaustos pero aliviados, se abrazaron. Sabían que habían sido parte de algo que cambiaría ese bosque para siempre. Sin decir una palabra más, caminaron de regreso a la cabaña, sabiendo que aquella noche sería una historia que jamás podrían contar, porque nadie les creería. Pero ellos sabían la verdad. Habían salvado al guardián del bosque, y también habían salvado al mundo. ***fin***.